En 1977, el Dr. Seuss crea una historia acerca de un personaje verde y peludo, que durante la época navideña se siente irritado y molesto por el consumismo, las luces y la felicidad contagiosa de los habitantes de Villaquién. Diseña un plan para arruinarles la Navidad en compañía de su perro Max. Desde entonces se vuelve legendario y sinónimo de todas aquellas personas que por una u otra razón no disfrutan de la época navideña. Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco, es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco podcast. Esta tercera temporada llega a ustedes gracias al apoyo de la Sala Garbo. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco, y hoy tenemos un episodio lindísimo porque otra vez estamos con público acá en la Sala Garbo. Isa, ¿cómo estás hoy? Muy contenta efectivamente de tener público que nos acompañe mientras estamos grabando. Realmente es muy reconfortante y se siente muy cercano de ponerle cara a personas que sabemos que nos escuchan y que nos acompañan, y hoy con un tema tan peliagudo. Y es que es un tema muy propio de la época en la que estamos. Hoy hablamos del lado oscuro de la Navidad y me gustaría tal vez empezar preguntándote, Isa, si hemos hablado de depresión, ¿verdad? Hemos hablado de depresión altamente funcional. Uno escucha hablar de la depresión, por ejemplo, de invierno, ¿verdad? Que dan los países nórdicos o en los países que tienen estos inviernos súper crudos, pero hay un término por ahí que es una depresión navideña. ¿Existe la depresión navideña como tal? Vamos a ver, como un diagnóstico oficial en los manuales de diagnóstico en los que nos basamos psiquiatras, psicólogos, médicos en general, no existe. Uh-huh. Okay, no es una entidad nosológica como tal que podamos decir existe la depresión navideña, a partir del 1 de noviembre se registra toda depresión como depresión navideña. Eso no existe así. Pero ciertamente se habla de la depresión navideña o del síndrome del Grinch como un fenómeno más que depresivo, como adaptativo o desadaptativo, podríamos decir, a la época, en personas que experimentan síntomas depresivos francos, de mucha apatía, de falta de interés, de pérdida de energía, de mucha tristeza, de aislamiento social, incluso llegando a tener síntomas más graves como deseos de muerte o cosas así, asociados a la época. Y esto tiene que ver también en ciertos países con lo que vos estabas diciendo, ¿verdad? Con una cuestión climatológica. En países donde hay inviernos prolongados, bajas temperaturas, baja exposición a la luz del sol, que nos enriquece, nos da ciertas hormonas y sustancias a nivel corporal para nuestro funcionamiento cotidiano, sí se ha visto un bajonazo. Y de más en más, todo el estrés y la vorágine de la vida moderna, el consumismo, las luces, la velocidad en la que vivimos, hace que más personas se sientan como muy abrumadas por estos días y se necesiten alejar. Entonces, no es un mito, no es un diagnóstico oficial, pero sí es algo que sucede, y sucede mucho. Yo venía cuestionándome si decir esto o no, pero bueno, lo voy a decir, espero no, ¿verdad? No se ha tomado mal. Pues yo siempre he vacilado con que en diciembre, del 1 al 20, estoy llena de trabajo y está todo el mundo en crisis y súper colapsado, y ya después del 20 como que todo empieza a bajar. Y es que pues sabemos que la anticipación de las cosas muchas veces genera un aumento de sintomatología, ¿verdad? O sea, cuando anticipamos cosas negativas, normalmente se vive peor que cuando las vivimos. Entonces,
esa expectativa de vienen las fiestas, ya todo el mundo está decorando, ya todo se está iluminando y yo viviendo todas estas cosas, sea cual sea, y ya vamos a hablar de las diferentes cosas que pueden estar pasando. Ese proceso de expectativa en diciembre, en mi opinión, y esto es súper de mi consulta y de mi experiencia personal, es como la peor época, ¿verdad? El momento en que empieza toda la decoración y toda la magia y todas las luces y todo el burumbum de ya casi viene Navidad y ya casi vienen las fiestas y ya vienen todas estas fechas súper especiales y empieza a revolver un montón de emociones en las personas. Yo no sé si vos has visto algo similar en tu consulta o algo por el estilo. Yo tengo una expresión que es muy fea y que a veces hablo con la gente de las casas farmacéuticas que siempre nos preguntan a los psiquiatras: ay, doc, ya se va de vacaciones. O las secretarias: usted ahora cierra consulta. Fijo, usted coge diciembre para vacaciones. Y yo les digo, y esta expresión va a sonar muy grosera, pero es parte de mis mecanismos de defensa de humor negro, que más bien lamentablemente esto es temporada alta en psiquiatría. Uh-huh. ¿Verdad? La gente se pone mal. Uh-huh. Y no falta en chats de colegas la última semana de diciembre quien ande buscando desesperadamente un psiquiatra. Siempre. ¿Verdad? Bueno, eso sí, claro, los psiquiatras como atienden en la parte de emergencias, sí, las disponibilidades siempre están. Siempre. Cuando yo no era mamá, yo me quedaba trabajando siempre la última semana de diciembre en el hospital, salvo que de verdad quisiera irme de vacaciones por otros motivos, pero eran épocas en que la consulta externa, digamos, el paciente regular no llega, ¿verdad? La gente se da de alta los días cuando está estable y están de fiesta y se van. De eso, de hecho, está pasando ahorita. El movimiento que tiene la agenda de la consulta es impresionante. Todo el mundo: no, reprograme la cita. No, después voy. ¿Verdad? No, es que tal día me choca con otra actividad, que estamos llenos de actividades en diciembre, pero la gente que está mal está desesperada porque no hay dónde ir, ¿verdad? Entonces yo me quedaba trabajando y siempre había gente hospitalizada cuando trabajaba en la caja. Y una vez en la consulta privada le dije a la secretaria: mira, abrí la consulta el 28 de diciembre. Me dijo: doctora, ¿estás segura? Porque va a venir a ser un 28 de diciembre. En segundos se llenó, ¿verdad? Había gente consultando porque eso, a nosotros nos toca atajar mucho la emergencia, el paciente con la crisis aguda, ¿verdad? Con sintomatología que hay que atender sí o sí ya. Y entonces es un mes... bueno, no solo el mes, es una temporada muy densa, ¿verdad? De la gente tratando de zafarse además de un montón de emociones, de sentimientos, de situaciones sociales donde se le avivan emociones muy, muy duras. Qué vacilón que la diferencia entre las dos consultas, perdón que me quede con eso, pero sí, en mi caso como que todo el mundo viene los días antes de las fiestas a procesar todo lo que están viviendo, pero la emergencia les cae a ustedes, claro, tiene todo el sentido. Y es ese bajón después de este ritmo acelerado de la expectativa de ya viene Navidad y qué vas a hacer y qué voy a hacer y no sé qué hago el 24, y la sensación de bajón de los 25 de estoy solo, no está tal persona, ya va a cambiar el año, ¿verdad? Y esta cosa como nostálgica del año nuevo y horrible. Esa última semana es muy fuerte para muchas personas. Isaí, acabas de tocar un punto importantísimo en todo esto del lado oscuro de la Navidad, porque la soledad es uno de los puntos claves que se activan en esta época. Personas que se acostumbran a estar más solas durante el año, que se acostumbran a llevar su vida sin tantas redes de apoyo. En esta época que se supone, ¿verdad? Uno ve los comerciales y Navidad es un tiempo de compartir y de unión y de... Para quienes están viviendo niveles fuertes de soledad, para quienes no tienen muchas redes de apoyo, para quienes han perdido personas, se hace súper fuerte y muy visible en esta época. Claro, porque en todo lado te ponen la foto de la familia preparando la cena, de repartiendo los regalos, de encontrándote de fiesta. Y entonces ese constante bombardeo que tenés no solo en la tele, sino en las vallas publicitarias, en las tiendas, el molote en la calle, ¿verdad? La gente, todos los carros, lo que costó llegar hoy aquí, por ejemplo, ¿verdad? Te hablan de que hay gente encontrándose con otra gente y eso marca, acentúa mucho si vos no tenés a nadie. Porque vos decís, bueno, yo ahora estoy sola en mi casa, o me falta tal persona con quien normalmente compartía.
Y eso se siente muy profundo, digamos, esas ausencias. Y con la soledad hay un tema, ¿verdad? No es lo mismo estar solo que sentirse solo. A veces estamos rodeados de personas y nos sentimos solos, y a veces pues estamos solos y estamos bien. Pero en esta época, esa soledad de tengo gente alrededor pero no siento conexión, o realmente no tengo esta conexión con nadie, se hace súper intenso. Y pues hemos hablado ya en otros episodios, ¿verdad? Los seres humanos estamos neurológicamente cableados para estar conectados. La conexión es importantísima para nosotros, y si todo el tiempo nos están diciendo, es como si de repente a alguien agarraran su, ¿verdad?, su defecto, su inseguridad, y se la estuvieran machacando todo el día. Y Navidad, para las personas sin redes de apoyo, que han perdido personas significativas o que se sienten muy desconectadas en general de quienes tienen alrededor, es una época donde pasa eso. Es como que les están machacando y dando en la herida, ¿verdad? En esa cosita que les duele. Bueno, ahí está. Usted no tiene esa familia perfecta que hace la cena de Navidad o el comercial, ¿verdad? De Navidad es tiempo de compartir y eso es lo importante. O las 1500 actividades sociales a las que a la mitad no, la mayoría no queremos ir, y, ¿verdad? Se hace muy, muy difícil. Y yo creo que esa es una de las principales cosas que se sienten y se viven en ese lado oscuro de la Navidad. Y mucha gente lo que dice es, no es que a mí no me guste la Navidad, no es que yo no quiera vivir esto, pero es que yo quiero esa Navidad que me están vendiendo ahí, yo quiero eso que me están diciendo que existe y no lo tengo. Y eso, siempre que hay un anhelo muy grande que no estamos pudiendo ver resuelto, pues es muy doloroso. Claro, y yo creo que esa se suma a otra sensación que tienen otras personas, y es de decir, ok, todo este estrés y todo eso que me están vendiendo, yo no lo quiero. Uh-huh. Porque en la Navidad también están las personas que anhelarían tener eso, pero por otro lado están los que dicen, esto me resulta súper tóxico, súper pesado, no quiero esto en mi vida. Este montón de regalos que supuestamente tengo que comprar cuando esta persona en realidad no es nadie cercano para mí, o estas reuniones que hay que ir del trabajo donde no me siento bien, o estas invitaciones de participar en una donación de tal cosa cuando me parece que eso es muy manipulatorio, qué sé yo, tantas emociones que se pueden vivir. Esa obligatoriedad social de disfrutar un momento que tal vez a mí me parece que es muy falso, uh-huh, que es muy impuesto, y ese exceso de luces, de bulla, de música, de aglomeraciones, de situaciones, más bien me pueden generar una sensación como de encrispamiento. Es casi como si hubiera una situación sensorial exacerbada, digamos, ahora que hablábamos antes de empezar a grabar de las distintas emociones que nos generan muchas veces ciertas experiencias sensoriales. Hay personas que realmente la pasan muy mal, que dicen, yo mejor cierro la puerta, me pongo tapones y no salgo a la calle porque todo esto me abruma y me hace sentirme peor. Sí, definitivamente. Y otra cosa que pensaba con el tema de la soledad es veces en que, o sea, como que la fecha está sobreestimada. Tengo varias gente que vive sola o que no tiene estas redes de apoyo familiares, están acostumbradas a cenar solos o a estar solos o a pasar, ¿verdad?, N cantidad de tiempo solos, pero es cómo voy a estar el 24 solo. ¿Cómo voy a estar el 31 solo? Y entonces de repente estas fechas se convierten en una fecha donde uno tiene que tener planes, tiene que tener un plan fantástico, tiene que tener algo súper hecho, cuando puede ser una fecha más, ¿verdad? Y puede ser nada más algo que me están vendiendo vendiendo básicamente como algo que tengo que hacer. Y es una fecha más, y poder vivirlo como una fecha más muchas veces es una de las cosas que ayuda muchísimo a las personas que están pasando la soledad en Navidad. Sin duda, y es que no solo creo que tengo que estar el 24 con alguien, es que te lo dicen. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Que usted va a estar solo el 24? No, véngase para mi casa. Ajá. Y uno como, ¿por qué voy a ir a tu casa si no tengo nada que ver con tu familia? Nos conocemos del trabajo. Yo voy a estar solo el 24, gracias. Pero te lo imponen, ¿verdad? Uh-huh. Como una cuestión de una obligatoriedad que, por ejemplo, la gente que a veces está fuera de su país,
En el extranjero les dicen, bueno, no puede estar solo. ¿Se va a ir para su casa? No se va a ir para su casa. Véngase. ¿Quién lo adopta? Hay una sensación como de que quien está solo en los días de Navidad está huérfano y eso no se permite, ¿verdad? Es como muy censurado y eso genera una presión muy, muy complicada en quienes por alguna u otra razón, sí, están solos. Ok, el tema de la soledad va de la mano con el tema de las pérdidas, ¿verdad? Y creo que ese es uno de los grandes temas en estas fechas, cuando sí hemos tenido personas con las cuales compartir las fiestas, con las cuales conectar, personas que amamos muchísimo y llegan estas fechas importantes, es el momento en que más se remueve. Yo creo que después de una pérdida, sea una pérdida por muerte, una pérdida por separación, una pérdida por un cambio, esas primeras fechas en general son las más difíciles, ¿verdad? Esa primera Navidad, ese primer cumpleaños, ese primer evento sin la persona suele ser de los más difíciles, pero son fechas que siempre van a reactivar duelos de cualquier tipo, duelos de un divorcio, de una separación, de muerte, porque siempre va a ser, ok, es que cuando estaba hacíamos, es que cuando esta persona estaba, o es que cómo me gustaría que vea o cómo me gustaría que esté. Y es una época que cuando el duelo pues no está muy resuelto y todavía es una herida muy abierta, es una fecha muy difícil. Es muy difícil conectar con toda la magia y la alegría de las luces y de lo que puede ser Navidad, la parte linda de Navidad, si yo estoy sintiendo en lo más profundo de mi ser la pérdida. Claro, porque recordemos algo que mencionábamos en el episodio del duelo. Cuando yo tengo una relación con otra persona, en esta persona yo deposito un montón de anhelos, yo deposito un montón de energía. Yo estoy con Lucía y yo sé que a Lucía le gustan ciertas cosas, entonces me gustaría regalarle esto a Lucía, me gustaría hablar de lo que pasa con nuestros hijos, me gustaría hablar de las dificultades que tenemos en el matrimonio, de la consulta, y si de pronto Lucía no está, yo siento que todo eso que yo le daba a Lucía, no tengo a dónde ponerlo, que se me queda como en el aire. Y entonces se marca mucho esa ausencia. Si yo no he logrado como redirigir toda esa energía, no a buscarme un sustituto de esta persona, porque no se trata de eso, sino a resignificar mi relación con esta persona o con esta situación que ya no está, ¿verdad? Y en los duelos por muerte, es importante recordar que no hay un proceso de superación, ¿verdad? No es como que llega el día en que uno dice, ok, check, ya listo, esa persona quedó en el olvido y chao, sino que nosotros vamos agregando un montón de cosas en nuestra vida que van haciendo que el dolor sea más liviano y más fácil de llevar. Aprendemos a vivir con la ausencia, pero nunca tenemos esta superación, como de decir, ya me olvidé. Entonces, fechas como estas, donde se fomenta el valor de la familia o de compartir o de conectar, casi siempre van a reactivar estos duelos de pérdidas de quienes hemos amado. Incluyo animales acá porque, digo, las mascotas se hacen parte de la familia y son un miembro más normalmente en muchos casos. Y son épocas donde todo esto se remueve muchísimo. Y no es que esté mal, ¿verdad? No es como que con esto yo no quiero que se transmita la idea de tenés que superarlo y ya nunca más te va a hacer falta esta persona en Navidad y usted tranquila, ¿verdad? No, sino que este duelo se va a reeditar una y otra vez y eso pasa, ¿verdad? Y uno de los problemas que yo creo con eso, qué importante lo que acabas de decir, porque a veces nosotros vemos como que está mal recordar, está mal anhelar, está mal sentir tristeza por las pérdidas. El tema es que en esta época, si normalmente no la hay, pero en esta época hay menos validación del dolor de lo que normalmente hay. Porque es una época para estar feliz, es una época para, ¿verdad? Ponga carita feliz, llénese de luz, llénese de cosas, adorne la casa, sí. Disfrute las fiestas y a veces no estamos disfrutando. Y si ya de por sí vivimos en una sociedad particularmente, ¿verdad? Que rechaza bastante los sentimientos negativos, en esta época se rechazan aún más. Y entonces todas estas personas que están con duelos revueltos, abiertos, ahí dando vueltas, es como, ay, qué pereza.
ya supérelo, o ya, sí, bueno, pero disfrute. Y a veces no es el momento de disfrutar. Claro, se invalida muchísimo y es justamente a partir de la no expresión de las emociones, no los síntomas, de las cosas tradicionales, como esta señora que no quiere arreglar su casa, no quiso poner este año el árbol, no le quiso poner luces, entonces todo el mundo, ¿qué te pasó? ¿Verdad? ¿Por qué no estás decorando la casa? Vamos, saquemos el arbolito, saquemos la corona, saquemos las candelas, pongamos el portal. Y se le anula la posibilidad de decir, bueno, este año no me siento bien y no quiero poner todo eso porque me recuerda a la otra persona, y casi que se le obliga, como que le llevaran un colacho y se lo pusieran en la mesa, tiene que tenerlo ahí, ¿verdad? Y hay personas que entonces sienten estas emociones tan invalidadas por lo que vos decís. El mensaje es, sea feliz, no importa qué, porque es Navidad. En esa misma línea, Lu, yo creo que muchas personas, no solo por duelo, sino por situaciones de su pasado, no disfrutan esta Navidad, y son los que son llamados Grinch, ¿verdad? Y les dicen, bueno, pero ¿a usted qué le pasó en su infancia? Que no quiere regalos, no quiere a Santa, no quiere el portal, usted no le pidió regalos al niñito. Y muchas veces se esconden detrás de eso un montón de historias que no necesariamente son, como decís vos, traumas con T mayúscula. A veces pueden ser cositas más pequeñas, más sutiles, que hicieron que esta persona asociara esta época con momentos muy complicados en su familia. Y volvemos al tema de invalidar, y eso no significa, ¿verdad? Ahora que vos decías esto de la señora deprimida, ok, listo, tal vez podemos preguntar si quiere ayuda. Si pensaba en una paciente mía que perdió a su marido, ¿verdad?, en octubre, amaba la Navidad, ellos eran de los que decoran, ¿verdad?, gente de 30 años casados, decoran la casa divino siempre, y los hijos como que fueron muy respetuosos, como de, ok, ¿querés poner algo? No, yo no quiero nada de Navidad. Bueno, ok, segura, yo puedo ir y hacemos, bueno, que ayúdeme a hacer el portal. Porque el portal sí, porque ella es católica, y entonces, ok, listo. Entonces, como con mucho respeto, fueron y ayudaron a lo que ella quería. Pero volvemos al punto de la validación. Cuando nos vamos a estas personas que tienen traumas de cualquier tipo, que la Navidad ha tenido un significado negativo a lo largo de su historia, lo primero que hacemos es descalificarlo y decir, ay, qué pereza, usted tan Grinch. Ay, qué aburrido usted con esas habladas, ¿verdad? En lugar de conectar y decir, ok, ¿qué está significando para vos el periodo de Navidad? ¿Y cómo puedo también ayudarte? Por eso traía este ejemplo de esta señora, porque creo que los hijos fueron muy, muy adecuados en la forma en que se acercaron a ella. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte a resignificar esta época? Claro, yo pensaba en un paciente que una vez me contaba, a mí la Navidad no me gusta porque era la época en que mi papá salía a tomar más. Y de esas hay un montón, esa es típica. Les llegaba el aguinaldo, les llegaban las reuniones de los compañeros, entonces se iba siempre para el bar, y yo asocio las luces de Navidad con ver a mi papá entrando borracho por la puerta. No era agresivo, no era violento, no era nada así, me decía esta persona, pero era la época de la borrachera justificada porque todo el mundo anda de fiesta. Entonces, a mí no me gustaba porque mi mamá no se acostaba temprano, porque no se podía hacer nada en la casa, porque mi papá siempre llegaba borracho. Y entonces, qué pereza Navidad, porque el papá que medio funcionaba en otras épocas, en esa de fijo no funcionaba. Y entonces poner luces no me interesa. No quiero ver a nadie enfiestado en Navidad, porque me recuerda cosas muy desagradables. Ese es un muy buen ejemplo de un trauma con T minúscula. Cosas que normalmente tal vez alguien las escucha y no las asocia necesariamente con trauma, pero que pueden marcar el cómo una persona vive cada uno de los diciembres de su vida. Sí, y luego entonces se enfrentan a situaciones donde tal vez sí tengan que disfrutarla porque se hicieron de una pareja que sí disfruta mucho la Navidad, tuvieron hijos, se hicieron de un grupo de amigos que siempre tienen una tradición para Navidad y se sienten como que no encajan, como eso, es que este es el Grinch del grupo.
y decir, bueno, pero yo no soy un Grinch, o sea, no estoy peleando con nadie, simplemente esta cosa no me gusta, yo los acompaño, todo bien. Y hay tal vez en el fondo una serie de vivencias que no están tan identificadas como tales que le impiden disfrutar de esta época. Lo que pienso cuando te escucho, Isa, es cómo nos cuesta conectar, ¿verdad? Realmente estamos diciendo que sí, Navidad se vende como este momento de conectar, de estar presente y de estar juntos, pero nos cuesta mucho saber realmente lo que pasa, ¿verdad? Veo a alguien que no está pudiendo disfrutar y en lugar de decir, contame, ¿qué pasa? Uh-huh. Lo que digo es, ay, vos, qué Grinch, qué pereza. Y es que la historia del Grinch es un poco eso, ¿no? Uh-huh, ¿verdad? Justamente. Esta criatura que pasa una infancia súper difícil, diríamos en términos modernos con bullying, muy invalidado y se siente muy molesto entonces de que ahora no le validen sus emociones y decide robarse la Navidad. Es decir, bueno, ahora salados, ninguno va a disfrutar, le va a pasar lo mismo que a mí. Y no es sino hasta después de que se siente validado, se siente conectado, se siente escuchado, que logra, digámoslo así, entre comillas, disfrutar la Navidad. Uh-huh. Tal cual. Otra de las cosas que son claves, creo yo, en no poder vivir tan intensamente la época de fiestas, son los vínculos familiares no tan agradables. Sí, Navidad es la época en que vemos a un montón de gente que tal vez no siempre queremos ver, es la época en que se hacen todas las preguntas incómodas. Ay, te engordaste, ¿verdad? Ay, tan divina, estás más flaca, qué dicha, bajaste de peso. ¿Y el novio? ¿Y la esposa? ¿Y vos para cuándo? ¿Y el bebé? ¿Y ya tenés trabajo? ¿Y terminaste de estudiar? Ay, es que vos no parás de estudiar, ¿verdad? Es la época en que te topas, ¿verdad? En que hay que toparse a la tía necia, a los abuelitos que no saben, al otro. Y yo sé que puede sonar un poco feo que uno habla así de familia, pero es que yo creo que la mayoría tiene esos familiares con los que se tiene que topar de vez en cuando, que no necesariamente, o sea, el hecho de que alguien sea familia no significa que nos tenga que caer bien, creo que eso había que decirlo, uh-huh. Y a veces se hacen momentos muy incómodos, o sea, yo insisto con el tema de la anticipación, o sea, yo tengo pacientes que desde inicios de diciembre se preparan para enfrentar a estas personas que saben con nombre y apellido y saben exactamente cuáles son las preguntas y después llegan y me dicen, Lucía, tal como lo practicamos, que si tengo novio, que si ya me casé, que si ya me puse a dieta, que si ya hice no sé qué, que si ya voy a hacer no sé cuándo, o sea, ya saben exactamente lo que les van a decir y es como si de verdad siguieran un guión, porque esas personas lo primero que hacen es preguntar esto. Y en familia muchas veces se validan una serie de preguntas, una serie de comentarios, una serie de intrusiones a la vida de la otra persona y esta es la época de ver familia, ¿verdad? Y a veces la familia no cae tan bien. Claro, porque en esa lógica donde vos tenés que disfrutar la Navidad, además tenés que compartir en familia, no se cuestiona como con cuál familia querés compartirlo, sino que porque cómo no vas a ir, claro, si es Navidad. Se da por sentado. Y de pronto entonces estas familias te atacan con una serie de preguntas, de comentarios muy desagradables, como vos decís, pero no puedes decir nada porque estás en familia. Entonces, qué contradicción, porque no disfruto tanto la Navidad porque están estas personas atacándome o cuestionando o metiéndose en mi vida, como vos decís, pero hay que posar para la foto, ¿verdad? Y salir sonriendo y abrir regalos y dar las gracias y comprarle el regalo a la tía que te preguntó si estás más gorda y al tío que te dice que para cuándo el novio o para cuándo el bebé. Entonces se vuelve una situación muy difícil de manejar realmente. Y la otra es cuando las personas que no nos caen tan bien son las personas que se supone que nos deberían caer súper bien. Voy a decir algo que ya nos cayeron encima por decirlo en otro episodio, pero el honrar a padre y madre definitivamente nos ha hecho mucho daño y a veces papá y mamá no han sido o no son personas seguras, no son las personas con las que quisiéramos pasar las fiestas o los hermanos o la gente más cercana. Y eso está cero validado en nuestra sociedad, ¿verdad? El hecho de no tener ganas de pasar con esa familia cercana o con esas personas que se supone que yo tengo que estar ahí para ellas y es muy difícil poner el límite
porque lo más probable es que nadie lo vaya a entender. Y sin querer meterme en temas muy álgidos, ¿verdad? Las cuestiones religiosas también en estos momentos se vuelven súper complicadas. Sí. Porque va a haber personas de distintos credos o personas incluso que no practiquen ningún credo que se van a encontrar en distintos espacios, y la Navidad evidentemente está relacionada con un momento de mucha importancia, en particular para los cristianos, ¿verdad? Y en nuestra sociedad cristiana, ¿verdad? Mayoritariamente cristiana. Entonces, estos momentos se pueden volver muy complicados dependiendo del entorno en el que nos encontremos. A ver, anécdota familiar, y me disculpo de antemano si esto suena muy blasfemo o muy malcriado o no sé. Pero en la casa de mis abuelitos, mi abuela siempre ponía un portal inmenso, ¿verdad? Se conseguía lana en las montañas, era toda esta historia de ir a Coronado, coger lana de los árboles, poner la casita y poner las mulas y las ovejitas y, ¿verdad? Y toda la cosa. Y somos muchos nietos, entonces en la mesa principal no cabíamos todos, y entonces el árbol que estaba en la sala llena de regalos se convertía, ¿verdad?, en un lugar de atracción para los nietos que queríamos ir, y los adultos estaban terminando de comer y había que esperarse a las 12 para poder poner el niño en el portal y poder abrir los regalos, y era toda esta logística, ¿verdad? Pero llegaba un momento en que decían, bueno, no, pobrecitos, démosle los regalos a los huilas, ¿verdad? Porque están aquí desesperados, aburridos en medio de los adultos. Pero entonces mi abuelita, no, pero es que hay que rezarle al niño, porque primero hay que poner, ¿verdad? Y era un poco esta como la cosa de que primero había que poner al niño Jesús. Entonces me acuerdo una Navidad en que la cosa se salió un poco de control, y entonces el niño Jesús hubo que ponerlo a las 10 de la noche. Entonces alguien dijo por ahí, es que Jesús es prematuro en esta familia, ¿verdad? María tuvo a Jesús prematuro, y ¿verdad? Pero alguien se enojó, porque alguien dijo, no hagan ese tipo de bromas, ¿verdad? Falta de respetos, como nos decía mi abuela, mantudos, y nos ponía la mano en la cabeza, ¿verdad? Pero fue un comentario que salió por ahí y todo el mundo se murió de risa, otros se ofendieron, pero ese tipo de cosas son a veces muy delicadas. Y esta es una anécdota familiar y no pasó a más, ¿verdad? Pero podría. Uno escucha todo el tiempo de situaciones donde ese tipo de cosas pasan a más. Claro, y donde gente entonces entra en estas disputas, ¿verdad? Por cosas que uno dice, bueno, pero que no era como el momento de paz y de compartir y de felicidad y tal. Y un comentario como ese, como vos dijiste, que ya nos cayeron encima, ¿verdad? Alguien se lo puede tomar muy a pecho, muy, ¿verdad?, literal, y sentirse muy ofendido. Y está bien, digamos, desde su posición, pero ¿por qué empezar en estos pleitos que de pronto empañan una situación donde deberíamos estar, en teoría, según la publicidad, disfrutando tanto? Yo creo que es que no se valida el hecho de que, ¿verdad? La familia no necesariamente nos tiene que caer bien, no necesariamente tiene que ser compatible con nosotros, y que sería mucho más relajado si pudiéramos darnos permiso de decir, no, ¿sabes qué? La tía fulanita, ay, yo no tengo ganas de verla, no me cae muy bien, y entonces por lo menos no le voy a dar regalo en Navidad, o por lo menos no voy a, ¿verdad? No voy a compartir con esta persona, o aunque sea mi papá, no quiero pasar con esta persona, o no tengo ganas de estar ahí esta Navidad, y aunque sea la fiesta familiar y el evento, yo este año con las cosas que han pasado no tengo ganas de compartir, y no tengo ganas de no poder decir lo que estoy haciendo y que eso sea validado, o no tengo ganas de las preguntas incómodas, pero eso no es validado. Entonces se hace muy incómodo y se generan roces donde por suerte ahí no quedó en más que un vacilón. Sí. Pero se generan roces donde muchas veces, y creo que Hollywood lo ha explotado, ¿verdad? Normalmente los gringos en el Día de Acción de Gracias, que es el día que más se juntan, pero hay N cantidad de películas de Hollywood donde las familias se juntan en Acción de Gracias y se hace el caos absoluto. Y es justamente por eso, porque de repente somos personas tan distintas, pero como somos familia nos tenemos que querer, nos tenemos que gustar y nos tenemos que caer bien y podernos vincular, pero a veces no. Y ese mandato va en la misma línea del mandato, tenés que disfrutar, tenés que ser feliz. Ajá. Y no te puedes sentir diferente. Y yo me pregunto, con todo esto, ¿se vale ser el Grinch? ¿Podemos en nuestra sociedad ser el Grinch, ser la persona que no disfruta la Navidad?
Y tal vez con esa pregunta me gustaría que cerráramos nosotras y que diéramos espacio para ver si alguien quisiera hacer algún comentario respecto a lo que hemos estado hablando. Yo quisiera, antes de eso, Lu, hacer como una recapitulación de recomendaciones básicas que a mí me gustaría dar, ¿verdad? Como para esta época, y las podemos retomar con las preguntas. Yo creo que algo súper importante para no caer, digamos, en contradicciones, en encuentros de decir si este momento está siendo bueno para mí, si el problema soy yo o si no, es que tratemos de no hacer balances. Muchas veces nos vamos en esta época, yo no sé por qué, a hacer como ver si cumplí todas las metas que se supone tengo que cumplir. El otro día yo hablaba con una paciente que me decía, cada vez que cumplo años, yo hago el balance del último año. Yo, ¿por qué te haces eso? ¿Verdad? Pero en razón no hemos hablado de fin de año, ¿verdad? No hemos hablado de año nuevo. No hemos hablado de año nuevo. Entonces te pones a hacer este montón de balances de, ok, me gradué, no me gradué, me casé, no me casé, tuve bebé, no tuve bebé, me peleé con fulano, me arreglé con fulano, ¿verdad? Y empezamos a hacer este montón de balances. Yo les diría, no hagan balances. ¿Verdad? O sea, el 31 de diciembre es igual que el 31 de julio. O sea, es la misma cosa. Pero en estos convencionalismos nos empezamos a hacer como estos, ¿verdad?, repasos de lo que hicimos, lo que no logramos o lo que sí. Y yo creo que eso puede ser un poco nocivo, por decir un poquito. Vieras que yo soy de las personas que les gusta hacer cierto nivel de balance, pero lo que he aprendido es el balance no puede estar en función de lo que se espera de mí o de lo que la sociedad espera de mí o de lo que yo creo que una persona de mi edad debería tener y no tiene, sino en función de mi proceso. Desde donde yo estaba el año pasado, en este camino que yo he hecho durante este año, qué cambios ha habido, qué cosas he vivido, qué cosas atravesé, qué aprendí de estas cosas que atravesé. Y cuando lo hacemos desde ahí, no lo sufrimos, sino que realmente hacemos como una integración del año que hemos tenido. Porque una cosa es decir, ay, yo debería haberme casado y tener chiquitos para esta edad, ¿verdad? Ya me quedé solterona, vestí santos y nunca en mi vida voy a tener. Versus decir, wow, este año he pasado por X, Y, Z situación, aprendí esto, aprendí esta otra cosa, crecí muchísimo en esto, hubo personas que salieron de mi vida, hubo otras personas que vinieron a mi vida. Es hacer un proceso de integración con lo que es, no con lo que yo creo que debería ser o con lo que la sociedad me dice que debería ser, sino con lo que es. Entonces, tal vez desde donde vos lo pones, sí, súper nocivo, tal vez yo diría hacer un proceso de integración, si lo quieren hacer en el cumpleaños, en julio, en 31 de diciembre o el 27 de enero, pero un proceso de integración de nuestra historia, no de la historia que yo me cuento que debería tener o de la historia que la sociedad me dice que debería tener. La otra recomendación que yo daría también para estas épocas es no aislarse. Si bien hay gente con la que yo sé que no la voy a pasar bien, gente que no me gusta, también empezar a buscar mis lugares seguros. ¿Quiénes son personas que van a entender que esta época es difícil para mí, que no me van a hacer preguntas impertinentes, que me van a dejar ser y con quien pueda estar en estos días, especialmente para evitarme que otros me estén diciendo vení, pasala conmigo porque toca? ¿Verdad? Entonces, no aislarnos a priori, sino empezar a buscar esa familia que muchas veces tenemos que buscar en otros lugares o dentro de nuestra misma familia, encontrar a esta persona cómplice con quien podemos estar en estos momentos para sentirnos no excluidos, pero tampoco obligados a ser llamados a algún lugar. Entonces es jugar, digamos, de una cierta forma con ese aislamiento. El año pasado, una paciente nuestra, que sé que no se va a ofender de que la mencione, obviamente sin nombre, pero ella declinó ir donde la familia y decidió que se iba a hacer su día de Navidad con sus mascotas y cuidando las mascotas de su hermana. Entonces se quedó con todas las mascotas del lugar donde viven e hizo su evento de Navidad y al día siguiente me decía, sobreviví Navidad y la pasó mejor de lo que hubiera esperado y de lo que le hubiera pasado si hubiera ido. Y entonces, ¿verdad? Es esto, busquemos cómo darle forma sin aislarnos excesivamente. Yo también siempre les recomiendo que se hagan un plan y en esa línea.
Si tu plan es que me voy a quedar con las mascotas, perfecto, pero planifíquelo, organícelo. ¿Qué es lo que va a hacer con las mascotas? ¿Les va a poner galletitas de Navidad a las mascotas o simplemente te vas a poner en el tele con las mascotas echados todo el mundo a ver una película de cualquier otra cosa y cerrar las cortinas? Pero planifíquelo para que entonces no te quedes pensando como, pucha, es 31 de diciembre, son las bombetas y yo estoy aquí sin hacer nada. No, si estás haciendo algo, estás viendo la película en Netflix con las mascotas, todo bien. Pero tener algo como planificado creo que es también como muy importante. Sí, me gusta. La otra es no luchar contra corriente. Yo creo que hay que escoger batallas. Entonces, como ponerse a pelear con la gente, a decirle que es un gran consumista, que quite el portal. Con la tía que quieren que tenga el bebé, que lo jode con el marido. Sí, pues de un poco hacerse loco, ¿verdad? Bañarse en teflón y que estas cosas pasen, ¿verdad? Por encima y que tratar de que no nos afecten tanto. Yo creo que esa es otra súper importante. Y eso es un poco lo que uno trabaja en terapia muchas veces, es prepárese, ok, ¿cuáles son las preguntas? Y de verdad las preguntas siempre son las que la persona tenía presupuestadas o al 90%, y cómo vamos a reaccionar, qué tanto pueden afectarte, qué puedes hacer al respecto. Y entonces no me van a importar, pero sí, esta es la pregunta para la cual yo estaba preparado, ¿verdad? A ver, ¿qué hago en este momento? ¿Le contesto lo que ya pensé o voy a dar media vuelta? Voy a decir, con permiso, ¿verdad? Me voy al baño. Y entonces, en ese proceso ya yo lo tenía presupuestado, ya yo había vivido esta situación, no desde el peor escenario y desde que me agarren desapercibido y me digan, ¿y usted para cuándo el chiquito? ¿Para cuándo? ¿Verdad? Sino desde... Ya yo sabía que esta mujer iba a venir con esto, ¿verdad? Entonces, a ver cómo lo manejamos. Y entonces, desde ahí, nunca va a ser algo divertido, pero se siente mucho más liviano. Luego, otra que me gusta recomendarles es que aprendan a validar sus emociones. Está bien no sentirse bien. Está bien tener recuerdos tristes. Está bien que me haga falta alguien. Está bien no querer ir a una fiesta. Porque si seguimos negándonos esto, más se acentúa, más sentimos como esa obligación de tengo que ir a la cena, tengo que ir a sonreírle y a pelarle el diente a esta tía inapropiada, ¿verdad? Tengo derecho a sentirme mal, a pesar de que sea Navidad y que todo el mundo diga lo contrario. Tengo que empezar por validarme yo. Totalmente de acuerdo. Y otra es preguntarnos qué significa la felicidad que se supone que deberíamos tener. Felicidad es llenarnos de regalos. Felicidad es comernos la pierna de cerdo entera y las 10 piñas de tamales. Eso es felicidad. Aumentar un montón de peso. Exacto. Felicidad es pegarme una borrachera y no acordarme de nada al día siguiente porque me fui a enfiestar con mis amigos. Porque si nos hacemos esa pregunta, también podemos darnos cuenta que en esta época donde estamos siendo llamados a ser felices, bueno, pero ¿cuál felicidad estamos hablando? Tal vez es otra. Y encontrar a cómo encuentro esos espacios donde me siento acompañado, donde me siento contenido, donde me siento validado, encontrar cuál es el significado de esa felicidad para mí, ¿verdad? Yo creo que eso es súper importante. Definitivamente. Entonces, ahora sí, si quieren hacernos algún comentario, alguna pregunta. Preguntas, historias, acompáñenos. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede? Hoy empieza él. Ok, empieza Fico para que yo no lo censure. Ok. Es que todo el rato estaba pensando en ciertas similitudes con el Año Nuevo. Como uno en esas épocas se llena de expectativas, anticipaciones, ya sea por Año Nuevo, por lo que va a pasar el Año Nuevo, lo que no va a hacer cuando ni siquiera ha terminado este año, y con la Navidad por la grandeza que va a ser la Navidad y todo esto. Y esas expectativas generan ansiedad, y la ansiedad va de la mano de la depresión. Y después uno va creciendo y le van enseñando que no tiene que dejar de ser tan ansioso y bajarle y no tener tantas expectativas. Y después uno tiene hijos y lo primero que hace es decirle al carajillo, ya casi es Navidad, falta un mes y medio. Entonces le está llenando de expectativas al chiquillo, ¿verdad? Que por lo menos con un chiquito uno le da un buen regalo y entonces se va a cumplir la expectativa. Pero se le está como entrenando, se está volviendo un círculo vicioso. Entonces la pregunta es, ¿cuál creen que es la mejor manera de preparar a los chicos para que disfruten la Navidad sin tener ese tipo de expectativas irreales?
Me encanta la pregunta. A mí me encanta la pregunta porque lo primero que pienso es en el episodio que recién hace poquito publicamos, que grabamos con Mónica Berrocal. Yo creo que hay que conectar con ese niño, esa niña que tenemos ahí al frente, que es responsabilidad de nosotros como adultos y que nos permite a su vez conectarnos con nuestro propio niño y con nuestra propia niña interior. Y pensar en esas carencias, en esos traumas, en esa vorágine ansiogénica en la que vivimos nosotros y ver cómo reparamos eso sin simplemente reproducirlo por reproducirlo con esa criaturita que tenemos al frente. Creo que es injusto negarle a los, pero esto es una posición muy personal, negarle a los niños y a las niñas la ilusión y la fantasía que tiene esta época y grinchificarlos, por así decirlo, ¿verdad? Por estar con este miedo de que si le estoy generando mucha anticipación y si le estoy reforzando la ansiedad con un regalo. No, o sea, yo creo que hay como que fluir, seguir al niño, un poco lo que nos decía Mónica en este episodio, ¿verdad? Seguirles la pauta y disfrutar sanamente, tampoco presionándolo a tenés que ir y darle el beso a este primo, a esta tía, a esta cosa, ¿verdad? Empezar a reconstruir y deconstruir esos mandatos sociales donde todo tiene que ser maravilloso y perfecto, dándole otros espacios y otras posibilidades. Y yo lo que pienso ahí es una de las principales herramientas que usamos para trabajar ansiedad es estar en el presente y el agradecimiento. Entonces pensaría que con los niños es, sí, ok, viene toda esta expectativa, pero en medio de esa expectativa, ¿cómo hacemos para estar anclados en el día de hoy? Que no es solo Navidad la fecha importante, sino toda esta época pueda ser importante, todo este mes, cada día pueda tener algo fuerte, valioso, importante y que podamos centrarnos mucho en poder agradecer el día a día, porque ahí estamos presentes y no estamos viviendo algo que no existe, sino que estamos viviendo el día a día con cada matiz de ese día. Uh-huh. Hola. 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 Hay algo que yo siento que, y probablemente ustedes se identifiquen, pero que a muchas nos pasa, sobre todo a las mamás, es la carga mental que implican estas fechas, ¿verdad? Porque es organizar el fin de año en la escuela. En mi caso, mis 2 hijos cumplen en diciembre, entonces wow. Las fiestas de los dos, los regalos de los dos, los regalos de Navidad, decorar la casa, llevarlos a las actividades de todo el mundo, es cansadísimo y va un poco de la mano con lo que decía de, digamos, yo siento que no puede ser sano que uno le enseñe a los chiquitos a llenarse tanto de cosas, pero a la vez uno ve donde, digamos, donde vale la pena, por decirlo así, en términos de la ilusión y todo lo que, o sea, como uno los ve disfrutar todo esto que hace. A mí me pasó que hace un par de años yo estaba en posparto de mi segundo hijo y entonces no decoré la casa, él nació el 9 de diciembre, entonces todo estaba de verdad caótico. Y ese año yo solo le compré a mi hija un regalo, era un bonito regalo, pero era solo uno, y entonces ya tiene la teoría de que como no decoramos, entonces Santa solo le trajo un regalo. Y entonces ahora pasa, en los últimos 2 años ha pasado, este año tenemos que decorar toda la casa para que Santa se dé cuenta de que sí queremos la Navidad y que no me traiga otra vez solo un regalo. Y entonces yo, Dios mío. Entonces, digamos, es todo este consumismo que nos llena, ¿verdad?, inevitablemente a todos, pero a la vez involucra una cantidad absurda de trabajo y muchas veces lastimosamente nos toca a las mujeres, ¿verdad? Eso a mí me llena mucha de frustración y a otras mamás con las que he hablado y también de mucho cansancio, entonces ya uno todo el año pasa como diciembre, ¿verdad? ¿Qué opinan o qué piensan que podemos hacer con eso? Yo creo que es súper importante lo que vos estás diciendo. Uno, pues porque sí, especialmente Isa habla muchísimo, ¿verdad?, de la carga mental materna y tal vez ahí Isa puede agregar un poco en esa parte. Pero por otro lado es qué importante tener espacios como estos donde podamos replantearnos qué quiero y qué no quiero en las fiestas. Porque entonces empezamos a entrar en todos los compromisos.
Claro, tengo que ir a todos los eventos, tengo que juntarme con todas las personas, tengo que decorar la casa, tengo que hacer X cosa, tengo que ser el host de la fiesta de Navidad porque siempre ha sido por tradición en mi casa, tengo que, ¿verdad? Y ahí empiezan todos los tengo que se convierten en un peso en lugar de ser una fuente de disfrute. Y ahí yo creo que necesitamos frenar un poco. Obviamente, si hay niños, no es como que vamos a decir, bueno, ya, yo no voy a tener carga, ¿verdad? Entonces, chao, no hago nada. Pero sí replantearnos un poco qué tanto realmente quiero hacer y qué tanto tengo que. Dice que vos... Tal vez entrando en un tema que últimamente, al menos en mi página profesional personal, pues ha sido medio controversial, es que cuando hablamos de esto y de los roles en la maternidad, hay que hacerlo desde una perspectiva de género. El género femenino, o las mujeres, hemos tenido la función social de cuidado tradicionalmente, históricamente. Las que organizan las fiestas de Navidad son las mujeres. Las que cocinan son las mujeres. Las que preparan los regalos son las mujeres. Las que están pendientes de dónde van todos los adornos son las mujeres. Y las que luego los guardan son las mujeres. Y en los trabajos, sea que es la secretaria o la enfermera, en mi caso, yo me acuerdo las enfermeras eran las que organizaban el rezo del niño, las que decoraban el salón, las que organizaban la colecta de regalos, las que planificaban el menú. Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en el Calderón Guardia que organizaban el almuerzo navideño y entonces pedían colaboraciones, ¿verdad? Y entonces vos traete el fresco de tal cosa y vos traete el queque de la otra y vos los tamales. Y cuando yo pregunté, y bueno, ¿y el doctor tal qué va a dar? Ah, nos dio plata para que compráramos una caja de manzanas. Ah, no, el otro dijo de que le pasáramos la cuenta, ¿verdad? Y no se involucraban, participaban evidentemente del almuerzo, pero en toda la organización no. Entonces, tradicionalmente, socialmente, esto ha sido así. Y por eso, en diciembre, especialmente para las que son mamás, pero también para muchas mujeres, esto se vuelve abrumador, porque tenés que organizar la salida de los chiquitos de la escuela, la reunión de tal cosa, la cena. Y hoy, casualmente, subí a mi página un reel sobre esto, porque esta semana fue para mí muy pesada por un tema personal. Y Lucía bromeaba ahora temprano de que yo estoy todavía con el cortisol muy alto porque estoy hiperproductiva a pesar de que lo que me pasó no fue tema menor, ¿verdad? Y ayer en la noche yo me sentía súper cargada porque mis hijas hoy salían de la escuela, había que hacer cupcakes, el chat del WhatsApp de la clase era una locura porque resultó ser que 5 chiquitos querían llevar cupcakes y todos estábamos angustiadísimos en el chat de la cantidad de azúcar que se iban a comer entre los cupcakes, los confites, las galletas, la Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo debatiendo quién llevaba el cupcake y quién no. Y a eso había que sumarle que hasta hoy había tiempo de entregar el sobre donde había que preparar la prematrícula de la escuela donde están. Y además en las familias ya se empieza a decir, bueno, hay que preparar la cena de Navidad y entonces ¿quién va a cocinar? Pero es que si fulanita cocina y ella va a estar cuidando a los chiquitos y la otra tiene que trabajar y entonces mejor contratemos una cena y qué quieren para cenar y hacer, ¿verdad? Y en esta lógica grabé un reel, puse 3, 4 cositas. Las respuestas de varias personas fue, hey, pero le faltó hablar del tráfico, le faltó hablar de la decoración, le faltó hablar de las vacaciones, le faltó hablar de esto. No, jamás me daría tiempo de hablar de la inmensa carga mental que tiene que ver propiamente con la Navidad, sumada a la carga mental tradicional, de alistar el almuerzo, de bañar a los huilas, de tender las camas, de ordenar la casa, de pagarle al jardinero, etc. Entonces sí, diciembre se vuelve abrumador y muchas mujeres, mamás, amas de casa o personas que tienen la función de cuidado sienten como que en diciembre la cuenta se quintuplicó, ¿verdad? Entonces sí, es realmente como abrumador y si además no te gusta la Navidad, peor. Uh-huh. Pero aunque te guste, sí es cierto que en general las personas con este rol establecido, ¿verdad? Quien siempre es la anfitriona de la fiesta de Navidad o quien siempre está a cargo de, se le hace muy pesado. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Comentarios que quieran hacer, preguntas. Yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan pesado se hace venir como a un espacio como este? A ver,
hablar de la Navidad es algo que a uno le satura. Entonces, hablar de que a uno no le gusta Navidad se vuelve como un lugar donde uno puede ser muy enjuiciado, donde uno puede ser muy señalado. ¿Por qué vas a ir ahí? ¿Porque no te gusta la Navidad? No sé si un poco eso les pasó y lo lanzo, ¿verdad? Si alguna quisiera comentar, porque alguien a mí me dijo, pero es que yo no quiero ir ahí porque entonces todo el mundo va a decir que a mí no me gusta la Navidad, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna quisiera como comentar por ahí. Como quieres. Como te sientas cómoda, sí. Bueno, buenas noches. Y Buenas noches. primero agradecerles el espacio, ha estado todo súper interesante y muy divertido también al mismo tiempo. En mi caso, pues no tuve la oportunidad de comentarle a mucha gente que venía para acá. Sin embargo, cuando Dania me lo dice, yo había visto que estaba el podcast y demás, y yo me sentí tan identificada porque yo durante muchas Navidades he sido la Grinch de la Navidad, y lo digo abiertamente, hago mis reels con el filtro de Grinch y demás, a pesar de que obviamente me juzgan todos, no voy a decir solo mi familia, el trabajo era terrible, ay Mari, yo soy docente, entonces ¿cómo no les vas a decorar a los chiquitos? ¿Les vas a robar la alegría? No, ellos pueden decorar la clase, no, yo tengo ningún problema, más yo les traigo algo para que lo decoren, pero no me pidan que sea esa persona falsa, porque antes de mentir prefiero ser genuina y decir, no me gusta. La Navidad me empezó a no gustar hace poco a raíz de una relación no sana con una persona muy egocéntrica que supo robarme el gusto de la Navidad. Y poco a poco me he permitido sentir como, bueno, tal vez esto sí me guste, o bueno, la comida es rica, entonces la voy a disfrutar, porque qué rico un tamalito, un rompope, algo así. Sin embargo, el poder haber venido acá, para no extenderme más, por si alguien quiere decir algo, el haber podido venir acá hoy fue como un respiro, fue como decir, ay, sí, sí habemos personas, o sí somos muchas las personas que no disfrutamos enteramente la Navidad y que se vale. Se vale, y no es amable querer obligar a todas las personas a ser tan fans de la época, porque es solo una época y ya. Así es que muchas gracias por este espacio seguro y bonito para poderlo comentar y ser abierta. Me encanta que se haya sentido así, y me encanta a la vez que estés pudiendo retomar que hay cosas lindas de la época. Como vos decís, es una época, ¿sí? Cuando empiezan las lluvias hay cosas lindas, cuando viene la época seca hay cosas lindas, cuando estamos en Navidad hay cosas lindas, los tamales son ricos. Sí. Entonces, qué lindo que puedas recuperar el gusto por algunas cosas, y en ese balance, ¿verdad? Cuando uno habla del lado oscuro de Navidad o de las fiestas, la gente dice, claro, sos el Grinch, entonces no te puede gustar nada. Y de repente es lo que vos decís, no, todo el mundo puede decorar, nada más no me piden a mí que decore. Todo el mundo puede querer vivir esto con mucha alegría, nada más no me piden a mí que sea parte de. Y hay como un respeto y una tolerancia, ¿verdad? Que fluye bien, debería, sería el ideal, cuando me existe. Refiero. Ajá. Sí, porque si no genera mucha, en realidad yo durante mucho tiempo he sentido muchísima ansiedad por la Navidad, entonces tengo que llevar los regalos, y entonces me comprometí con el arroz y las almendras, y Dios mío, y ya ahora yo dije, no, o sea, sí, bien, vamos a recuperar el gusto un poquito a poco, pero está bien tampoco ser tan fan. Exacto. Y ya. Se vale. Así es que muchas gracias. Esa validación a lo que yo siento, a esa incomodidad, ¿verdad? Aliviana esa ansiedad. Como vos decís, ¿verdad? Yo antes me ponía súper ansiosa por el arroz y las almendras, y ahora es como, bueno, ¿saben qué? No, ¿verdad? Y eso quita tanto peso. En mi casa pasa que mi mamá antes vendía tamales. Entonces en mi casa se hacían 100 piñas de tamales, ¿verdad? Y era estar toda la mañana limpiando hojas y luego preparando la masa y la carne, ¿verdad? Para que después al filo de las 10, 11 de la noche cocinaran las primeras piñas, y entonces había que sentarse a comer los tamales. A mí me encantan,
Pero mi hermana hace como 1 año o 2, cuando estábamos en plena pandemia, ¿verdad? Y como mi mamá es súper tradicional, había que ir a comprar la masa al mercado. Le dijimos, no, mira, al mercado no vas a ir, o sea, estamos en pandemia, no se puede, o sea, no hay lugar. No hubo tamales. Mi hermana dijo, ay, qué dicha. Porque vieran que a mí no me gustan los tamales. Y mi mamá y yo nos volvimos a ver como, ¿qué? O sea, tardaste casi 40 años para decir que no te gustaban. ¿Qué son estas horas? ¿Verdad? Entonces, ya dijo que no le gustaban los tamales. Y este año igual, estamos con el tema de la cena de Navidad y entonces yo dije, bueno, si ella dijo que no le gustan los tamales, yo voy a decir esto. Ya Carmen dijo que no le gustan los tamales. Vieran que a mí la pierna de cerdo no me gusta. Entonces mi mamá, ¿pero qué es esto? Se me desarmó la Navidad, ¿verdad? O sea, ya no hay tamales y no hay pierna de cerdo. ¿Ustedes qué? No hago queque navideño, nos dijo, ¿verdad? Pero los queques navideños sí, los de tu mamá son muy ricos. Son un plus. Entonces, sí, qué bonito poder sentirse uno a gusto y cómodo y seguro para poder decir, ¿saben qué? Esto no es conmigo. Y poder romper esas tradiciones y poder encontrar la propia. ¿Qué puedo disfrutar de la época y qué no? No sé si alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta. Pues no. Yo siento que a mí en realidad la Navidad siempre me ha gustado. Entonces yo al tema de hoy vine más que todo como para aprender y entender el otro lado. Y siento que ha sido muy valioso porque no conocía esta otra perspectiva, ¿verdad? Y yo siento que lo que le pasa a uno externo cuando uno topa con alguien que no le gusta la Navidad es como que uno no sabe abordarlo, porque son estos temas difíciles que tal vez la persona no es demasiado cercana como para que uno le tenga la confianza de vení ahorita conmigo, contame, ¿verdad? Y tengo una compañera en el trabajo que de hecho todas estamos decorando y luces y todo el tema y ella está así, entonces uno dice, ¿le habrá pasado algo alguna vez? Que un trauma o no sé, ¿verdad? Y entonces uno no, pues, lo descoloca. Y al menos a mí en lo personal me pasó que mi familia siempre había puesto portal, ¿verdad? Todos los años y mi papá siempre lo hacía y conseguía las cajas más bonitas y las forraba y nosotros ayudábamos y todo. Y hace unos años, ya no sé cuántos, mi papá empezó como ya a cuestionar un poco más sus creencias y él ya últimamente ya nadie creía, ¿verdad? Nadie era creyente en la casa. Y resulta que entonces él dijo que no iba a poner más el portal. Y nosotros, ¿qué? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo no va a poner el portal? Y él, pero son toque, aquí nadie cree en nada de eso. Y nosotros, y yo siento que es tal vez porque a uno le rompe la burbuja de la tradición, ¿verdad? Y lo enfrenta a esa crisis chiquitita que tal vez es incómoda y nadie sabe cómo sentirse. Y creo que tal vez es por eso que estos tipos de, digamos, de visiones diferentes o disruptivas de la Navidad a veces generan ese impacto. Al menos así nos pasó, a pesar de que todos estuviéramos de acuerdo en que no nos importaba tener un portal, el hecho de que tal vez una persona de nosotros dejara de hacer algo que había sido tradición por tanto tiempo generaba una mini crisis. Sí, la tradición cambió y eso cuesta asimilarlo. Yo creo, siguiendo, qué importante esto que decís, ¿verdad? Estando del otro lado cuesta saber cómo abordarlo y creo que por más que la persona no sea súper cercana, se vale decir, hey, me parece, vos no estás queriendo participar de esto, me parece que no te gusta, es que no te gusta la Navidad, te molesta la decoración, preferirías que algo sea diferente, me gustaría que nos digas para que no te sientas invadida en tu espacio, ¿verdad? Y entonces de repente es como acercarnos y no le vamos a preguntar si tiene un trauma en la infancia con la Navidad, pero pues dejar saber que, mira, no estás participando de esto, es porque no te estás sintiendo parte de, o porque no tienes ganas, o porque no te interesa. Nada más quiero saber para no invadirte y cuál sería para vos un buen balance. Y de repente desde ahí no estamos metiéndonos en lo más profundo de su historia, pero estamos poniendo sobre la mesa la posibilidad de que eso sea válido. Yo quisiera comentarte una cosa y luego dar un par de anécdotas, tal vez como para contextualizar también, ¿verdad?, este comentario tuyo.
La primera es que el portal, si bien no significaba nada, tal vez, o significaba poco, desde lo religioso era un espacio de conexión para ustedes, ¿verdad? Forrar las cajas, poner las figuras y todo eso. Y qué lindo que se mantuvo por tanto tiempo. Ya tal vez desde la madurez de, bueno, ok, todos ustedes ya están muy grandes, ¿para qué seguimos haciendo esto? ¿Verdad? Se replanteó, pero sin duda el valor de ese portal iba por otro lado, ¿verdad? Y por otro, a mí me pasó que yo soy igual que vos, a mí la Navidad me encanta. O sea, yo soy requete Susanita en muchas cosas y una de esas es la Navidad. Y entonces, cuando empecé a andar con mi actual esposo, él es un Grinch, ¿verdad? Y cuando empezamos a vivir juntos, llegó diciembre, hay que decorar, ¿verdad? Y además ya estábamos viviendo juntos y solteros, no era como que teníamos un montón de adornos, y me acuerdo llevármelo a un centro comercial y yo, bueno, ahora hay que comprar las bombas y los lazos y las campanas y las estrellas y el árbol y las cortinas para poner en el techo, y ¿verdad? Y el chaval se quedó como, eso no va a pasar, digamos, yo no voy a pagar para tener esos montón de chunches en mi casa que ni me gustan, y fue casi motivo para un pleito de aquellos, ¿verdad? A mí me costó mucho aprender eso, ¿verdad? Aprender que él no estaba cómodo con eso. Y fue un tema en la pareja en su momento, y ahora es mucho entender que, como en tu caso, ¿verdad? Él ha ido agarrando el gusto a ciertas cosas, en particular ahora que tenemos hijas, pero fue un tema, ¿verdad? Y es muy importante tener esa capacidad de lograr empatizar y entender que la otra persona puede ser que no le guste y está bien. Y esto que decía Lucy, bueno, ¿cómo hago para que estés cómodo? Y la otra es que a mí la Navidad me encanta, pero ya luego todo el tema del rezo del niño y el portal era algo que a mí en el hospital, cuando trabajaba en el Calderón, me fastidiaba muchísimo. Porque entonces se contrataba a la señora que llegaba a rezar y la gente que llegaba a tocarle, a cantarle al niño. Y yo me acuerdo estar en el hospital y además tratando de dar consulta y aquel escándalo y todas las pacientes, enfermeras y todo el mundo reunidos en la cosa del rezo y tal. A mí eso me sacaba de quicio. Pero igual, en esa misma lógica, yo decía, bueno, para estas personas esto es muy importante. Entonces me acuerdo que yo les llevaba repostería y salía ganando porque entonces me daban café, ¿verdad? Pero yo les decía, no me obliguen a estar. O sea, yo no voy a venir a rezar con ustedes ni voy a hacer este escándalo porque en general esto me molesta. Pero aquí está esto y entonces, bueno, doctora, tome el cafecito, ¿verdad? Entonces yo creo que uno puede encontrar esos espacios donde uno puede como flexibilizar un toquecito aquello que nos molesta y entender también que al otro esto le resulta importante o esto le molesta. Entonces, creo que va en las dos vías, ¿verdad? De cómo tratar de congeniar. Uh-huh. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, creo que cerramos por acá, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar hoy acá. Espero que esto sea de provecho para todos ustedes y nos vemos a la próxima. Para todos los que nos escuchan y para ustedes que vinieron hoy a acompañarnos acá, de verdad ha sido un gusto y no quiero sonar sarcástica, pero espero que tengan una muy feliz Navidad. Chao. Buenas noches. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.